Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Hoy día les vamos a presentar sobre las redes bayesianas, presentado por Claudia Mendoza, Matías Miranda y quien les habla, Alonso Segarra. En una pequeña introducción, vamos a ver cómo se creó, qué es y qué hacen estas redes. Las redes bayesianas, cuando se trata de una estructura de modelos de decisiones muy grandes y complejas, se procura centrar las decisiones en los parámetros y valores en condiciones de certeza que asuman los criterios de decisión. Estas redes son un área creciente e importante para la investigación y aplicación en todos los campos de la IA o inteligencia artificial. A la derecha podemos ver un ejemplo, un pequeño ejemplo, una red bayesiana con su nodo de referencia, los nodos padres, los nodos hijos y otros nodos. ¿Qué son las redes bayesianas? Tienen varios sinónimos conocidas como las redes causales probabilísticas, redes causales, sistemas expertos bayesianos y etcétera. Son herramientas estadísticas que representan un conjunto de incertidumbres asociadas sobre la base de las relaciones de independencia condicional que se establecen entre ellas. ¿Qué hacen estas redes? Estas redes organizan un caso problema mediante un conjunto de variables y las relaciones de dependencia entre ellas. Dado este modelo, se puede hacer inferencia bayesiana, es decir, estimar la probabilidad posterior de las variables no conocidas en base a las variables que ya conocemos. Estos modelos bayesianos poseen diferentes aplicaciones para el diagnóstico, clasificación y decisión que brinden información importante en cuanto a cómo se relacionan las variables, las cuales pueden ser interpretadas como relaciones de causa-efecto. Ahora vamos a hablar de la inferencia, la cual se basa en algoritmos. La inferencia se refiere a cómo se va a usar la red dentro de su estructura, la cual ya tiene definidos sus parámetros. La inferencia es entonces un conjunto de algoritmos que se ocupará de calcular una probabilidad, la de X dado E, donde X es el subconjunto de interés y E es el conjunto de evidencias. Esto sirve para saber en qué nivel influye saber el valor de las variables conocidas, con lo que a mí me interesa, las variables X. Los algoritmos utilizados en la inferencia se dividen en dos grupos. Los algoritmos exactos, que dan resultados de cálculo exactos, como su nombre lo dice, y permiten hacer menos cálculos y prevenir cálculos repetitivos. Entre estos se encuentran los algoritmos de suma producto, Pearl o propagación de probabilidad, condicionamiento y árbol unión. Y en el segundo grupo, que son los algoritmos aproximados, estos simulan una gran cantidad de muestra y a través de esta determinan la probabilidad de la consulta, en donde como resultado se puede decir que de la muestra parecida se obtendría una muestra similar al original. Dentro de este grupo se encuentran los algoritmos de aceptación-rechazo, muestreo uniforme, verosimilitud pesante y MCMC. La utilización de estos tipos de algoritmos dependen del tipo del grafo o si se obtiene la probabilidad de una variable a la vez o de todas. Ok, aplicaciones en la vida real. Siguiente, por favor. Respecto a las redes bayesianas, estas se pueden aplicar en distintos campos en la actualidad. Se tiene que la utilización de las redes bayesianas ha sido muy difundida en diferentes campos, como en la manipulación de sistemas expertos, en la medicina o en la depuración de programas de inteligencia artificial, en la genética o incluso en procesos de producción. Todos estos enfocados a la solución de problemas y a la identificación de probabilidades que disminuyan el riesgo, como es el uso primordial que se le da en la rama financiera. El uso que se le da a las redes bayesianas en el estudio y tratamiento de datos consiste básicamente en mejorar el esquema de prevención de riesgo operacional, tal que sirva como sistema de ayuda a la toma de decisiones en una situación de emergencia y realizar mejoras en las estrategias operacionales. Las redes bayesianas, como herramientas de gestión de riesgo, son de suma importancia para el gremio financiero, debido a sus grandes aportes en la definición de condiciones probabilísticas de inferencia. Con un amplio manejo de variables, las redes bayesianas son utilizadas para representar el conocimiento en métodos de razonamiento, explotación de información, análisis de deudores en el sistema financiero y predicción de ventas. Basados en la teoría de la probabilidad, tal que se pueda predecir el valor de las variables no observadas y explicar los resultados arrojados de las variables observadas. El uso de las redes bayesianas permite aprender sobre las relaciones de dependencia y combinar conocimiento con nuevos datos.
En la actualidad, hay proyectos que permiten medir el grado de incertidumbre de las relaciones de dependencia entre las variables. Un ejemplo que se puede consultar para este caso es la red bayesiana para la concesión de créditos bancarios, capaz de aprender a partir de fuentes de datos sobre préstamos bancarios. Más allá de las aplicaciones ya expuestas en las redes bayesianas, tenemos lo siguiente. Estas también se pueden aplicar como método de predicción del precio del petróleo, el modelo de riesgos de accidentes automovilísticos, la validación de sensores, el modelamiento de usuarios, los diagnósticos de turbinas en los aeropuertos, el reconocimiento de objetos y el reconocimiento de voz. Todo esto perteneciente a la inteligencia artificial. Y bueno, siguiente. Con esto culminamos nuestra presentación. Muchas gracias.